pedíamos al gobierno de Tamaulipas, porque ya estaban todos los estudios y habían participado instituciones de derechos humanos, gobernación y también los juzgados en Tamaulipas. Y ya se había demostrado que era inocente. Estuvo 7 años presa y ya salió. Fue liberada el domingo. Y así, lamentablemente, hay muchos casos todavía. Entonces tenemos que buscar la forma, no dejar en gobernación de seguir tratando estos temas. Cuando ella ingresó, comentábamos que no hablaba bien el castellano cuando fue internada en el penal. Y por cierto, sobre este inverosímil caso, Conamigua se pronunció ante el proceso de resarcimiento del cual podría ser objeto, por supuesto, que la migrante guatemalteca Juana Alonso, que como ya usted escuchó en la nota donde habló Andrés Manuel López Obrador, estuvo nada más y nada menos que 7 años presa de manera injusta en México. Alonso Santizo es una migrante guatemalteca que intentó llegar a Estados Unidos. Sin embargo, autoridades de México la acusaron de pertenecer a una banda de secuestradores y estuvo en prisión 7 años. A ella la obligaron a firmar una declaración de culpabilidad, sin ella saber español, sin tener acceso a un traductor ni un abogado que le asistiera en ese momento. Ante esta situación, el secretario ejecutivo de Conamigua indicó lo siguiente. El día de ayer, ustedes tienen conocimiento que arribó el señor canciller con la señora Juanita Alonso. La migrante lamentablemente pues pasó en prisión por más de 7 años, lo cual es totalmente lamentable, toda vez que ellos buscan el sueño americano y que se vuelven una pesadilla estando preso. Son hechos que no pueden volver a ocurrir. Por eso nosotros pues ponemos a disponibilidad con Conamigua, ya estamos haciendo las gestiones para poderle brindar la atención necesaria a ella para que estos casos no queden impunes y también pues empezar a trabajar desde ya para no ser reactivos sino que preventivos. Con el Honorable Congreso de la República, siempre comprometido con la ayuda a los migrantes, se está trabajando una ley de búsqueda inmediata de los migrantes desaparecidos. Con ello se busca que se realice una alerta tipo la de Isabel Claudina o Alba Kenneth, como es con los menores, porque sí se ha dado situaciones que los familiares de los migrantes desconocen el paradero de sus migrantes que se encuentran ya en tránsito o que se han suscitado estos hechos donde los capturan o han perdido su vida o se encuentran accidentados. Nosotros desde ya pues siempre hemos puesto a disponibilidad nuestros números de Conamigua, porque no solo el caso de Juanita Alonso debemos enfocarnos, sino que la mayor parte de los migrantes están dándose esos casos en el territorio mexicano. El secretario Raúl Berrios abordó el tema del proceso de resarcimiento para Juana Alonso. Recordemos que para haber un proceso de resarcimiento, primero debe haber una demanda. Eso el día de ayer, tengo entendido que el canciller platicó con la señora Juana Alonso para establecer cuál mecanismo o cuál será la búsqueda efectiva para realizar un proceso de resarcimiento si lo declarara un juez competente procedente. Sin embargo, recordemos que ya entran temas de soberanía entre países, entre Guatemala y México, y serán los jueces judiciales que determinen la procedencia del resarcimiento. Es que la verdad me parece increíble, no solo el caso, Sandy, me parece increíble que inclusive Juana Alonso en este retorno a Guatemala tenga y pinte una sonrisa en su rostro, ¿verdad? Después de esta verdadera tragedia que sufrió en carne viva, que la llevó a estar casi 8 años
privada de su libertad por un hecho que ella no cometió, en el cual se vio envuelto en una parte de lo que llamamos la injusticia de la justicia formal, en este caso allá en México. Pero lo importante en este cuento de horror y de terror de migración de Juan Alonso es que a partir del día de ayer ya San Mateo Ixtatán, ella y sus familiares se han vuelto a reencontrar, con secuelas por supuesto, y ahora las analizaremos. Por supuesto, Julio. Mira, la verdad es de que cuando hablamos de un resarcimiento es obvio que se merece un resarcimiento. Sabemos que no le va a recompensar todos los años que estuvo privada de su libertad. Correcto. Injustamente, no. Porque fueron varios donde se perdió varios momentos de su vida, donde estuvo encerrada sin cometer ni un solo crimen. Así y que al final la justicia queda en deuda con ella. Es decir, ¿cómo recuperas un tiempo así, Julio? Debe ser muy difícil, pero sí, sin duda alguna se le tiene que dar un resarcimiento. Y aquí veremos cuál es el seguimiento que el Estado de Guatemala hace para poder también, Julio, retribuirle el abandono por el que estuvo también. Eso es correcto. Partamos de bases sólidas y concretas en la parte de lo que es lo jurídico y lo diplomático. Número uno, a ver, la propia justicia mexicana ha dado un reconocimiento ahí sí que del proceder malo, pésimo y antijurídico que cometió contra Juan Alonso, porque la está liberando. Entonces, ahí tenemos el primer paso. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, allá en México, clamó por la justicia de la migrante guatemalteca. El caso fue retomado acá por el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. El canciller Mario Búcaro, pues ahora junto con Conamigua, están viendo la parte que es no solo traer la que ya estuvo, eso fue el día de ayer, sino que analizar las acciones legales que pueda tener para un resarcimiento. Y por encima de todo esto, si no bastase, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afincado allá en México, pues a todas luces ha declarado que es una violación clara de varios de los derechos fundamentales de Juan Alonso. A todas luces tiene el derecho, tiene que hacerlo, eso sí, va a ser un proceso larguísimo, pero en el cual al final del mismo va a lograr un resarcimiento, y aquí habrá que ver si es directamente de los Estados Unidos mexicanos o particularmente del estado de Tamaulipas. Yo creo que es del Estado directamente, Julio, porque al final fueron ellos los que debieron controlar esta situación. Y me llamaba la atención lo que decía el presidente de México, donde sería revisar, ¿no?, que existan otros casos similares a los de Juana, porque imagínate cuánto tiempo pasó hasta que se da a conocer este caso. Y porque se dieron cuenta las organizaciones de derechos humanos. Exactamente, sí, que lo expusieron y que llegó hasta el punto de que el propio presidente de México pidió que se pudiera dar la liberación entonces de Juanita. Pero ¿cuántos casos más pueden existir así, que todavía no se han identificado? Imagínate que tal vez lleven menos tiempo, pero igual, un día que tú estés preso injustamente, un día con que te inician un juicio sin conservar ni velar por tus derechos como procesado, es una gran injusticia y es una situación que va a generar secuelas en tu vida. Eso es correcto y definitivamente por eso es que decimos que aquí hay muchas injusticias que hoy vamos a ver detallándolas un poco más a través de los datos que hemos preparado acá en TN23 para usted. Así que dándole seguimiento a este caso es importante, Sandy, poder ver muchas cosas. Número uno, finalmente termina esa injusticia y termina la pesadilla de la migrante Juan Alonso. Regresó a Guatemala para reunirse con su familia después de casi cumplir 8 años de estar presa de manera injusta, pero también ilegal. En México, Juan Alonso nunca tuvo acceso, imagínense ustedes, a un abogado ni tampoco la oportunidad de defenderse debidamente en su idioma. Simple y sencillamente no. El castellano, el español que aprendió, lo aprendió en la cárcel allá en Tamaulipas. Según la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, radicada en México, en la prisión, Juan Alonso fue amenazada, fue golpeada y además fue obligada
por la Procuraduría, que es el Ministerio Público de allá de México, a firmar una autoacusación. En otros datos, además de este caso, Sandy, sucedió lo siguiente, ¿no? Cuando la familia de Juan Alonso se enteró de su situación, imagínate tú, primero pensaron que estaba desaparecida, que había muerto, qué sé yo lo que pasó. Fue hasta el 2018, 4 años después de su aprehensión. Entonces inició la lucha para su liberación. La familia de Juanita tuvo que manifestar, número 1, primero frente a la Cancillería guatemalteca y también frente a la Embajada de los Estados Unidos mexicanos aquí en Guatemala para poder ser escuchados. Ahora, la familia y los abogados que le proporcionaron el Ministerio de Relaciones Exteriores están evaluando si interponen la demanda en contra del gobierno de Tamaulipas, definitivamente. Y la misma se sustentaría en la violación de derechos humanos, las torturas a las que fue sometida Juana Alonso, y a cambio tendría que obtener una reparación económica digna, aunque aquí lo digno habrá que verlo, porque así le den 1 millón, 2 millones de dólares, porque esas son, en dólares se cuenta ese tipo de resarcimientos. La vida de Juan Alonso fue prácticamente destruida. Así es. ¿Cuántos momentos se pierden, Julio? Todo lo que pasa, tu vida se paraliza, la vida de ella se paralizó. ¿Cómo recuperas el tiempo? Sí. Es una situación muy complicada. Aparte de esto, no sabemos las condiciones en las que ella se encontraba también privada de libertad, claro, porque sabemos a nivel latinoamericano tenemos situaciones similares incluso en nuestro sistema de justicia, ¿no? Entonces sería de hacer este tipo de evaluación, pero sí, ojalá que se le dé el acompañamiento hasta el último momento, y este es un caso que muy bien podría meritar, Julio, no sé qué piensas tú, ¿sí, Sandy? Para una denuncia incluso ante la Corte Interamericana. Así es, Sandy, esto es correcto, así que esperamos el pronto actuar precisamente del Estado guatemalteco, como debe ser siempre a través de las instancias legales pertinentes, para que ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el caso de Juan Alonso sea conocido. Es cierto, van a pasar 6, 7, 8 años, pero se llegará a una sentencia, y esa sentencia contra el Estado de Tamaulipas va a también ser un precedente para que se entienda en México y en cualquier otro país que no importa ser migrante, la pobreza no es un sinónimo de ser un delincuente, ni mucho menos, sino que las cualidades humanas de cada quien, y en este caso de los migrantes guatemaltecos, deben ser siempre respetadas y garantizadas. Y si no, pues que se pague ese resarcimiento. Y mientras esto pasa y usted sigue analizando los entuertos de ese caso, nosotros acá en el estudio A la Medida seguimos contigo, Sandy, por favor, para más información.